ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? Hola Iglesia, les queremos contar que el próximo domingo 8 de agosto a las 11 a.m. tendremos nuestro primer culto presencial y estamos muy felices de reencontrarnos. Para asistir tienes que llenar el formulario que vamos a enviar por WhatsApp semanalmente. Si no te alcanza tu cupo, puedes preinscribirte para el siguiente domingo. Por el momento no tendremos escuela dominical y para asistir al culto tendrás que ser mayor de 12 años. Estamos trabajando arduamente para cumplir con todas las medidas de seguridad, para que puedas asistir de manera segura y respetando el aforo que nos piden las autoridades. Te esperamos. Que Dios te bendiga. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi
descanso en Él. Buenos días, iglesia. Somos Juan y Marisol y queremos leeros la palabra de Primera de Pedro, versículo 22 hasta el 2, versículo 3. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada, exhortación al crecimiento. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, porque nos enseña, nos alimenta. Señor, gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, porque sin ti nada somos, Señor. Te pedimos en este día que esta palabra, Señor, que hemos leído, sea de edificación para nuestros corazones, que nos alimentemos de ella cada día, que no perdamos las ganas, Señor, de escucharte, de aprender de ti, Padre mío, que tu iglesia se fortalezca aún en estos tiempos, Señor, y podamos ser luz, podamos ser sal para aquellos que aún no te conocen. Fortalécenos, Señor, y cada día levanta más obreros, Señor, para llevar esta palabra que tanto necesita el mundo en estos tiempos. Te damos gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Damos gracias a Dios porque ha transcurrido algunos días y podemos, en torno a su palabra, ¿verdad?, y a este espacio que semanalmente abrimos, reunirnos en torno a su palabra y poder reflexionar y examinar nuestra vida, ¿no?, precisamente a la luz de esta palabra. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy día vamos a conversar un poquito de eso, así que, pero damos gracias a Dios, damos la bienvenida a aquellos que se están conectando, ¿verdad? Esperamos que lo que hoy día podamos leer y meditar sea de bendición para vuestras vidas y que podamos abrir nuestro corazón, ¿verdad?, para que sea una tierra fértil donde el Espíritu Santo y la palabra de Dios pueda sembrar en nosotros, ¿no? Necesitamos mucho del Señor, necesitamos la fortaleza, el aliento que renueve nuestras fuerzas, necesitamos, ¿verdad?, de alguna forma ser liberados de esta tensión, de este cansancio, de esta ansiedad, de tal manera de proseguir, ¿verdad?, y perseverar en lo que es la vida del Evangelio, la vida del Evangelio de Cristo. Hoy día quiero compartir con ustedes precisamente un tercer aspecto de la carta del apóstol Pedro a algunas comunidades, iglesias pequeñas que estaban dispersas en 5 provincias romanas, ¿no? Hemos ya en 2 oportunidades esta última semana reflexionado sobre esa, es la primera carta del apóstol Pedro, y en esta oportunidad, ¿verdad?, y hemos estado hablando sobre el capítulo 1, y en esta oportunidad quisiera
adicionar, ¿verdad?, otra reflexión a las anteriores, pidiéndole al Señor que nos ayude a entenderla, ¿verdad?, y que sean de bendición para nuestras vidas. Si bien se leyó, quisiera también ahora volver a hacerlo, ¿verdad?, para la claridad de ustedes, de manera que pueden seguir la lectura con sus Biblias, en fin, o lo que yo voy a leer. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al 25, y luego inmediatamente el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Acompáñenme a tener un momento de oración para pedir a nuestro Dios que nos asista y nos acompañe, ¿verdad?, en los próximos minutos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Dios mío, una hermosa carta, una hermosa epístola escrita por tu Hijo y tu siervo Pedro, Señor, hace 21 siglos atrás, por allá por el año 75, 80, después de Cristo. Por la preocupación pastoral de nuestro hermano Pedro, por algunas comunidades que estaban dispersas, Señor, en algunas regiones de lo que entonces era el Imperio Romano. Pero por tu bendita misericordia, estas líneas las preservaste, líneas que fueron inspiradas por tu Espíritu y han llegado a nuestras manos, Señor, a través de lo que es tu palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura. Y hoy, Señor, un grupo de tus hijos e hijas, ¿verdad?, se acercan a ella para leer estas líneas, para meditarlas. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlas. Hay algo que tú quieres decirnos, Señor. Hay algo, Señor amado, en lo cual debemos reparar. Por eso aquí está nuestro corazón, nuestra alma, abierta, Señor, para que tú dispongas de ello, Señor, y podamos ser corregidos. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han conectado, se conectarán, por aquellos que oirán, Señor, y escucharán y verán, Padre mío, Dios Santo, esta predicación. Y te rogamos que ese poder milagroso, poderoso, que nadie ni nada puede resistir, sea mellando, entrando en el corazón y en el alma de cada uno de ellos. Fortalece nuestra fe, renueva nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía en la oración, ¿verdad? Esta es parte de una carta del apóstol Pablo que él escribe, ¿verdad?, a 5 provincias romanas, ¿verdad?, Bitinia, Capadocia, Ponto, Asia y Galacia, por allá por el año 70, 75, ¿verdad?, 80 después de Cristo. Y son comunidades, como lo relata, ¿verdad?, el primer capítulo, primeros versículos, eran comunidades que al parecer habían arrancado, estaban dispersas. Incluso Pedro las llama extranjeros, porque al parecer, ¿verdad?, esta persecución de Nerón por allá por el año 60, 64, había provocado, ¿verdad?, esta dispersión, ¿no? Y los hermanos se encontraban con dificultades, ¿verdad? Y el corazón pastoral de Pedro, ¿verdad?, le hizo escribir estas líneas de tal manera de animarlos y alcanzar
el alma de ellos en el lugar en que ellos estaban, ¿no? Y son exhortaciones maravillosas. Hemos ya hecho 2 sobre ellas, ¿verdad? Y apreciamos en el capítulo 1 cómo con este corazón, ¿verdad? Ya de un hombre viviendo sus últimos años, quiere realmente animarlos, ¿no? Una de las cosas que dijimos, ¿verdad?, es que el apóstol Pedro les recuerda quiénes eran y lo que Dios había hecho por ellos por medio de Cristo, ¿no? Por ejemplo, les escribió ahí en el versículo 18 del capítulo 1 lo siguiente: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ¿no? Les recuerda quiénes eran, de dónde habían venido, de dónde habían salido. Incluso, ¿verdad? Previamente, al comienzo de esta carta, les había escrito en el versículo 3 de que ellos habían nacido de nuevo. En el versículo 2, ¿verdad?, les recuerda que habían sido consagrados por el Espíritu Santo, como también que habían sido purificados por la sangre de Jesús. En el mismo versículo 3, ¿verdad?, les señala y les recuerda que eran poseedores de una esperanza, ¿no?, viva, esperanza viva. Mire qué lindo el concepto que usa Pedro, ¿no? No una esperanza intelectual muerta, vacía, seca, sino que viva, con poder. En el versículo 4 les recordó de que ellos eran poseedores de una herencia incorruptible, ¿no?, que estaban protegidos por el poder de Dios, en el versículo 5. En fin, él comienza su carta señalándoles, ¿verdad?, la obra de Dios a través de Cristo en sus vidas. Importante, ¿verdad?, por cuanto al parecer el apóstol quería, ¿verdad?, infundirles ese poder, ese ánimo, recordarles. Tal vez habían algunos desanimados, algunos sufriendo, algunos angustiados, ¿verdad?, temerosos. Pero lo que hace el apóstol definitivamente, ¿verdad?, es recordarles, ¿no?, para alcanzar la profundidad del corazón de cada uno de ellos, ¿no? Pero también el apóstol no se queda solamente, ¿verdad?, con este recuerdo, con la obra de Dios, sino que les anima a desarrollar una estrategia. Eso lo vimos el domingo pasado. Los llama a actuar con inteligencia en el versículo 13, a tener dominio propio, ¿no?, a poner la esperanza de ellos completamente en la gracia de Dios, ¿no? E incluso los anima a no volver al pasado, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, les dice en el versículo 14. Es más, les anima a cuidar la santidad. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. En el versículo 15, incluso les dice, ¿no?, porque el que los llamó es santo, ¿no? Vivan con temor reverente en el versículo 17. Fíjense qué interesante, son 2 tópicos importantes, ¿no? La obra transformadora, regeneradora, ¿verdad?, poderosa de Dios en sus vidas, desde donde Él los había llamado. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de su antepasado, ¿verdad? En fin, y miren, esto ha hecho el Señor con ustedes, estos son ustedes. Ahora, en virtud de eso, ¿verdad?, desarrollen una forma de vida, una estrategia de vida, ¿verdad?, de tal manera que ustedes puedan perseverar, ustedes puedan dar testimonio, ¿verdad? Por favor, preocúpense de actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza, ¿verdad?, en la gracia del Señor. No, olvídense del pasado, no se amolden a esos deseos, en fin. Una carta pastoral absolutamente práctica. En esta ocasión, ¿verdad?, quiero además hacerles presente, ¿verdad?, que el apóstol Pedro toca otro elemento importante para animarles, para exhortarles, para pastorearlos, para estar con ellos, a pesar de que presencialmente no podía ser, sino que a través de una carta, ¿no? Y lo primero, de acuerdo a la lectura que hemos hecho en esta ocasión, ¿verdad?, es precisamente lo relevante de la palabra de Dios. Lo relevante de la palabra de Dios, ¿no?, del evangelio que ellos habían aprendido, que habían escuchado y que habían obedecido. Fíjense, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, ¿no?
Fíjense, interesante porque en los versículos que hemos leído se reitera, ¿verdad?, lo estratégico, lo poderoso y lo esencial de la palabra de Dios para poder vivir en las condiciones que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Para poder permanecer y perseverar, para poder enfrentar las circunstancias y las vicisitudes, para recordar, ¿verdad?, la obra que Dios había hecho en ellos. Incluso en el capítulo 1, ¿verdad?, Pedro les dice, ¿verdad?, que ellos aman a Jesucristo a pesar de que no lo habían visto. Es decir, hay una manifestación de fe de ellos maravillosa que le ha imprimido, que le imprime la vida poder para vivir. Y aquí Pedro, ¿verdad?, hace notorio el poder de la palabra de Dios. Fíjense en el versículo 23, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios. Lo menciona, ¿verdad?, varias veces, que vive y permanece, ¿no? Ya lo había mencionado en el versículo 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, ¿no? Han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece, ¿no? Entonces, hermanos míos, el apóstol, ¿verdad?, hace presente y coloca sobre la mesa, ¿no?, lo relevante y trascendente para la transformación, para la experiencia de vida diaria, ¿no?, la palabra de Dios. Incluso, yo tengo una traducción acá de la NTV que resume muy bien lo que Pedro quiere decirles. En el versículo 23, en la versión NTV de este capítulo 1, fíjense cómo lo presenta, ¿no? Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy día entender y vivir, ¿verdad?, esta experiencia que vivieron estos hermanos, ¿verdad?, en el primer siglo, en la primera iglesia, sustentados, ¿verdad?, anclados en la palabra de Dios, en el Evangelio, porque se trata precisamente del Evangelio. Fíjense, lo dice, ¿no?, el apóstol Pedro, pero la palabra del Señor permanece para siempre, en el versículo 25 del capítulo 1. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Una palabra poderosa, ¿verdad?, que los ha purificado, que los ha hecho nacer de nuevo, pero que además, ¿verdad?, un nacimiento que es eterno, o sea, que tiene una vida eterna. Y por eso que el apóstol recuerda lo que encontramos en Isaías capítulo 40, ¿verdad? Dice, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes, ¿no? Fíjense la trascendencia y el poder de la palabra de Dios que los hacía trascender a la eternidad. De tal manera, ¿verdad?, que Pedro de alguna forma quiere hacerles presente que las vicisitudes y los problemas que ellos estaban viviendo eran pasajeros, pero por haber obedecido y por haber creído al Evangelio, ¿verdad?, ellos estaban viviendo en una dimensión distinta, no como cualquier ser humano, no como cualquier mortal. Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso que esta traducción de la NTV, ¿verdad?, le da tanto sentido a estas expresiones. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. No, ellos están llamados a vivir en una dimensión distinta, trascendente, eterna, porque la palabra, ¿verdad?, desde donde ellos nacieron y fueron purificados, ¿no?,
los hace permanecer y trascender en la eternidad, ¿no? Además de purificarlo. De manera que el consejo, la exhortación que Pedro quiere hacer llegar, ¿verdad?, a estos hermanos, tiene este sustento. Es una expresión que refleja la presencia de convicciones y certezas tan poderosas, tan reales y tan concretas, que les debe ayudar y les ayuda a vivir el día a día. Frente, ¿verdad?, a la incertidumbre y al caos que en esos momentos ellos estaban viviendo. Era importante, ¿verdad?, recordarles quiénes eran y lo que Dios había hecho en ellos a través de Cristo. Era importante aconsejarles la estrategia, ¿verdad?, importante de vivir, de cómo comportarse, ¿no?, actuar con inteligencia, tener dominio propio, ¿verdad?, ser santos, vivir con temor reverente. Pero también era importante que ellos entendieran, ¿verdad?, el poder de la palabra que ellos habían escuchado. Palabra, ¿verdad?, que los purificaba, palabra que los había hecho nacer de nuevo, palabra que los hacía trascender, ¿verdad?, hacia la eternidad, palabra que definitivamente era el Evangelio. Y él hace presente, ¿verdad?, lo importante de la obediencia, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Obedeciendo, palabra que purifica, que santifica. Jesús se lo dijo a su Padre en la oración, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Cuando él está orando, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, todo lo que Dios había hecho, esta estrategia de vida, ¿verdad?, a la cual Él les llamaba, ¿verdad?, no era posible entenderla, vivirla, ¿verdad?, creerla, si es que ellos no obedecían a esta palabra, a este Evangelio. Era clave. Era clave. Y él en estos versículos menciona, ¿verdad?, un poco lo que ya he dicho, algunas particularidades y características de la palabra de Dios. En el versículo 23 ya les ha dicho, palabra que engendra nueva vida. En el versículo, ¿verdad?, 22, palabra que purifica y santifica. En el versículo 23, palabra que hace trascender a la eternidad. En el capítulo 2, versículo 2, como continuación, ¿verdad?, de esta reflexión que está haciendo el apóstol Pedro, y palabra que hace crecer y madurar. En el versículo 25, palabra que permanece para siempre. Hermanos y hermanas queridas, en esta hora yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, lo relevante de lo que significa escrutar, entender, leer, aprender sobre la palabra de Dios. Si hay algo, ¿verdad?, que finalmente se transforma en un verdadero soporte, en un verdadero escudo, en una protección potente y poderosa, incluso frente a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, que a veces son pesimistas, ¿verdad?, que a veces son depresivos, que a veces son de temor, es la palabra de Dios. Desde el comienzo, ¿verdad?, del texto sagrado, desde el comienzo de la revelación de Dios, ¿verdad?, nosotros podemos constatar, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios, esta palabra que crea, esta palabra, ¿verdad?, que transforma. ¿Se acuerdan ustedes del centurión romano? Aquel hombre, ¿verdad?, que no consideró que no era digno de que Jesús entrara en su casa para que sanara a uno de sus siervos, y él envió a algunos amigos quienes le transmitieron a Jesús que fuera, ¿verdad?, y que por favor sanara al siervo. Incluso, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad?, del relato, el centurión romano reconoce ser una persona de autoridad. Y él dice, bueno, yo tengo gente a mi cargo y yo les doy órdenes y ellos me obedecen. Incluso yo también soy subordinado de superiores que cuando me ordenan, yo obedezco.
Y en ese contexto, ¿verdad?, tratando de suplicar la intervención de Jesús en la salud de su siervo, ¿verdad?, el centurión concluye y le dice: Señor, basta que tú lo digas y mi siervo sanará. Reconociendo, ¿verdad?, en esa reflexión que él había hecho, la autoridad de Jesús, de la palabra de Jesús. No es necesario que entres a mi casa. Si tú lo ordenas, ¿verdad?, si tú lo dices, yo sé que mi siervo va a sanar. Fue tanto, ¿verdad?, el argumento grueso, consistente de este hombre, que Jesús se maravilló. Y él exclamó y dijo: ni en todo Israel he encontrado tanta fe. La palabra de Dios, palabra de Jesús, ¿verdad?, que cuando es creída, cuando es obedecida, como en este caso, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros leímos, ¿verdad?, se han purificado obedeciendo la verdad, se transforma, ¿verdad?, en una herramienta, un instrumento poderoso que nos ayuda a enfrentar las circunstancias y las vicisitudes, que renueva, que santifica, que nos hace trascender, ¿verdad?, todo lo que el apóstol Pedro le ha dicho a estos hermanos, que nos hace, fíjense en el capítulo 2, versículo 2, y lo voy a leer, dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, fíjense el conector, ¿no? Por lo tanto, de esta manera, por medio de ella, crecerán en su salvación. Fíjense qué interesante esta expresión, ¿no? Porque no es un concepto de salvación que muchas veces manejamos en el entorno evangélico cristiano. Ya soy salvo. Levanté mi mano, ¿verdad?, repetí una oración, creo en Jesús, soy salvo. Aquí hay un proceso de madurez y de santidad. Crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Crecer en la salvación. ¿Qué significa crecer en la salvación? Fíjense que este es un concepto que Pedro ya ha venido mencionando, ¿verdad?, al comienzo de su carta, cuando él señala, y lo voy a buscar, fíjense, Primera de Pedro, el capítulo 1, cuando dice... Cuando dice que a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación, es el versículo 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pareciera que Pedro está pensando, ¿verdad?, en este proceso de santidad. No es la salvación posicional del momento en que creímos en Jesucristo y que le entregamos en nuestra vida, sino que definitivamente, ¿verdad?, está pensando en este crecimiento, en esta madurez, que solo es posible, ¿verdad?, a través del conocimiento, la obediencia y la práctica de la palabra de Dios. Es decir, Pedro les está diciendo: el testimonio de ustedes, la fidelidad a Dios, ¿verdad?, la manera en que van a vivir o están viviendo, ¿verdad?, tiene que estar soportada en la palabra de Dios. Es una palabra que permanece para siempre. Es la palabra que los ha purificado, pero que también los hace y los hará crecer. No hay otra forma. Potente. Fíjense que es tan relevante esto que al comienzo de lo que leímos, ¿verdad?, fíjense que incluso tiene incidencia en mi relación con el prójimo. Y eso es lo segundo que plantea Pablo. Dice: ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, fíjense lo que hace la palabra. Ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Acaso no hemos anhelado durante todos estos años y estos meses estar juntos? ¿Acaso no hemos comprobado lo relevante, ¿verdad?, de abrazarnos y de estrechar nuestras manos? ¿Acaso no hemos valorado, ¿verdad?, definitivamente la comunidad, lo que es la iglesia de Dios? ¿Y de dónde ha surgido todo eso? Ha surgido a través de la fe en las promesas y en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo, por ejemplo, ha escrito a los hermanos de Roma de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, por consiguiente,
Si hay algo que esos hermanos necesitaban en esas condiciones, dispersos, extranjeros, observados, perseguidos, ¿verdad? De alguna forma abrumados, era precisamente entender, reconocer, ¿verdad? Incluso él les dice que anhelen esta leche espiritual, ¿no? Como lo leímos recién en el capítulo 2, ¿no? Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños, es decir, aliméntense de esta palabra, porque a propósito de ella van a crecer en su salvación. Hermano querido, no basta con cantar, no basta con escuchar hermosas alabanzas en YouTube y emocionarse hasta las lágrimas. No bastan, ¿verdad?, devocionales que nos llegan todos los días, ¿verdad?, con algunas pocas líneas, incluso a algunos les molesta que sean tan largos los devocionales, ojalá fueran más pequeños. Lo que tú necesitas, ¿verdad?, es apartarte a leer, a meditar, a orar la palabra de Dios. No se trata de tener el momento, ¿verdad?, el destello, ni tampoco, ¿verdad?, muchas veces esta palabra como algo supersticioso, como un talismán. Aquí estamos en presencia, ¿verdad?, y Pedro se encarga de hacerlo notar, ¿verdad?, al señalar, ¿verdad?, las distintas características de esta palabra y que ha provocado una transformación de vida en su vida, incluso en la vida de los hermanos, incluso más allá de la muerte física. Más allá de la muerte física, como se los hace presente, ¿verdad?, cuando les dice que los hace trascender hasta la eternidad, en el versículo 23 que lo leímos. Se los leí, ¿verdad?, conforme a la traducción de la NTV. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. La palabra de Dios que hace nacer de nuevo, pero a una vida eterna, espiritual, trascendente. ¿Por qué no volcarnos en este tiempo a la palabra de Dios? ¿Por qué no leerla, meditarla, obedecerla, estudiarla? De tal manera, ¿verdad?, que nuestra fe sea fortalecida, nuestros brazos sean levantados, ¿verdad? Traiga esa paz y ese gozo, porque la palabra de Dios revela el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo se encarga de recordárnoslo. De tal manera, ¿verdad?, que podamos vivir en un ambiente que no es natural. Por eso que el concepto de extranjeros que usa Pedro, ¿no?, al comienzo de su carta, cuando les escribe, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos, extranjeros, hermanos míos, no somos de este mundo, ¿verdad? Por más que pareciera que lo somos, o que de alguna forma se nos olvidara, y estamos de alguna manera enganchados, vinculados, linkeados, ¿verdad?, y con esta vida, a través de nuestras relaciones de familia, matrimoniales, en fin, nuestro quehacer profesional, comercial, no somos del mundo. Nuestra verdadera vocación, ¿verdad?, es ser hijos de Dios, discípulos. Pedro habla de extranjeros dispersos. Y en esa condición, ¿verdad?, la exhortación, y es la que encontramos en esta carta de Pedro, es permanezcan, perseveren. Dios los sacó de una vida absurda que ustedes traían. Miren lo que Él hizo. Hoy día pueden desarrollar una estrategia de vida, ¿verdad?, de esta manera, para dar cuenta de este Evangelio, pero no se olviden lo relevante que es la palabra de Dios. Si tú no lees, si tú no estudias, si tú no profundizas, si tú no obedeces, vas a ser, ¿verdad?, como cualquier hojarasca que va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Ignorante de la palabra de Dios, como una veleta, ¿verdad?, que se mueve conforme la dirección del viento. Esto que estoy diciendo, que suena un poco fuerte, está en la palabra de Dios. Necesitamos leer, meditar, memorizar, obedecer esta palabra. Fíjense lo relevante que significó para Pedro escribirlo y recordarles, ¿no?, este proceso de purificación y de crecimiento, ¿no?, de fortalecimiento de la fe para enfrentar el caos
para enfrentar las tinieblas de una sociedad y de una cultura, ¿verdad?, que siempre ha rechazado a Dios. Hoy no es distinto. Al contrario, pareciera ser que es más complejo y más difícil. No lo sé. No lo sé. Pero los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad?, nos abruman. Pero tenemos la bendita palabra de Dios. Como dije al comienzo, lámpara es a mis pies. ¿No? Esta figura, esta metáfora, ¿verdad? Metáfora, lámpara a mis pies. Está todo oscuro. No sé por dónde está el camino, no sé por dónde conducirme, no sé si voy para adelante, si voy para atrás, si debo hacerme hacia la derecha o la izquierda, pero aparece una lámpara que ilumina, ¿no?, y me dice por dónde ir. La Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos tantos otros textos, hermanos queridos. Por eso, en esta hora, les animo a buscar, a apartar, a obedecer, a considerar, a salir de esa rutina evangélica cristiana, ¿verdad?, demasiado fluida, superficial. Tenemos que darle consistencia, alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Como lo dice, ¿verdad?, el texto: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, ¿verdad?, que llora y que tiene hambre y que no hay nada que lo calle, pero que cuando llega esa leche pura, ¿no?, esa leche nutritiva, ¿verdad?, descansa, se satisface, crece, se desarrolla, ¿no? Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Que el Señor te bendiga. Si estás desanimado, si estás abrumada, si tienes conflicto y crisis, si estás agotada o agotado, en fin, no sé cómo estás viviendo este tiempo. Si hay algo que puedo transmitirte, ¿verdad?, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios, pero de manera seria y comprometida. Porque es esta bendita palabra que te purifica, te santifica, te hace crecer, te hace madurar y te impulsa a lo trascendente. Es palabra con poder. Es la palabra de Dios, el Evangelio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca. Tengamos un momento de oración. Gracias, Padre, Dios mío, por esta carta del apóstol Pedro a nuestros hermanos, Señor, hace tanto tiempo. Podemos extraer de ella, Señor, esta exhortación. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y entender lo relevante que es tu palabra. Señor, sobre todo en un contexto hoy día donde hay tanto lenguaje, donde hay influencers, Señor amado, donde hay ideologías, donde hay discursos, Señor, grandilocuentes, donde hay promesas, Santo Dios, ser capaces, Señor, de quedarnos estudiando, entendiendo y obedeciendo tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que permanece para siempre. Increíble, Señor, como lo dice esta carta de Pedro, tu palabra que permanece para siempre. Incluso leíamos recién, Señor, cómo el hombre se marchita, florece y desaparece, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a no ser mediocres, a incorporar a nuestra vida el conocimiento de ti, de esta forma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra y te alabamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere. Nos estamos viendo en otra oportunidad, si así el Señor lo quiere. Adiós. Chao. Nuestros corazones insaciables son hasta que
su amor confiamos, el descanso.